estos dos pilares no hay nada. No hay nada. Puedes tener, ¿verdad?, tú las mejores intenciones de tener una buena familia, de tener buenos hijos, pero si no hay paciencia, no hay nada. ¿Por qué se destruyen los hijos? Por falta de paciencia de los padres. Porque a veces no entendemos que son jóvenes y que necesitan cometer errores. La paciencia, ojo, la paciencia da lugar a que tu pareja sea más humano o más humana. ¿No ve que se equivoca? Nos vamos a equivocar, ¿verdad? Pero cuando yo soy impaciente, entonces yo no le estoy dando lugar a que sea un humano, una persona que se equivoca. Cuando yo quiero que las cosas salgan, ¿verdad?, como yo digo, cuando yo digo, entonces eso es impaciencia. Entonces yo no estoy dejando que la otra persona sea humano, porque el ser humano por naturaleza va a fallar. Y si no hay paciencia, entonces no puede haber amor. ¿Sí? ¿Qué pelea contra esto? Lo interesante, ¿qué pelea contra esto? Aquí están las 4 palabras claves, ¿no? ¿Qué es lo que pelea contra la paciencia y la bondad? El enojo. El enojo va a intentar destruir el amor. Tú eres pronto para enojarte, eres pronto para explotar, eres pronto para reaccionar, va a destruir, va a destruir. ¿A quién le gusta estar con una persona impaciente? Sales de compras, ¿verdad? La esposa sale a comprar con el esposo. Y la esposita, ¿verdad?, hasta que mira la vitrina, termina de ver y va por la segunda vitrina. Y resulta que hay como 20 vitrinas. Y va despacito por la segunda y por la tercera y el esposo está de este. Vamos, vamos, ¿verdad? Vámonos, vámonos. Ya no, a cualquiera te queda bien, no importa. Ya, vamos, rápido. Es una persona impaciente. ¿A quién le gusta estar con alguien así? Que le empuje, ¿verdad? Vamos. Por eso hay esposas que prefieren andar sin el esposo, porque el esposo es muy impaciente. Y también lo contrario, hay esposos que no, sí, porque puede pasar. Entonces, el enojo, ¿verdad? El reaccionar rápido, explotar rápido, destruye esto. Intenta destruir. ¿Qué es lo que contrarresta el enojo? La paciencia y la bondad. Son las dos cosas que pelean contra el enojo. ¿Sí? El enojo quiere destruir, quiere arrasar con todo, quiere botar todo al suelo. La paciencia y la bondad contrarrestan eso. ¿Sí? Por cierto, una pregunta. Nos olvidamos de las hojitas. Una pregunta. Dios, una de las cualidades de Dios, ¿es ser paciente? Les pregunto yo, ¿Dios es paciente? Pues, si Dios no fuera paciente y la tierra ya no existiera, el ser humano se hubiera extinguido, Dios mismo hubiera destruido todo, completamente todo, si Dios no fuera paciente. Es una de las cualidades de Dios. Entonces nosotros lo primero que vamos a entender es que la paciencia es una cualidad de Dios. Dios igual a paciencia, si podríamos decirlo así. Las cualidades de Dios. Entonces, para que nosotros tengamos un amor estable, un amor bueno, una relación sana, padres e hijos, esposo, esposa, vecinos, ¿verdad? Tiene que haber necesariamente paciencia. Y hoy día lo que vamos a aprender es a ser pacientes, ¿sí? Vamos a ser pacientes y a ser bondadosos. Y ese va a ser el primer reto que nos vamos a llevar, porque son 40 retos, les explico bien. Son 40 retos que ustedes van a tener una hoja, ¿sí?, que llega hasta el número 40. Y ustedes en esta hojita van a poner, ¿verdad?, semana 1, el reto. Ya les voy al último a decir cuál es el reto. Si cumplí a medias o no cumplí, y la razón por la cual no cumplí o cumplí a medias.
¿Sí? Entonces nosotros nos vamos, esta es una ficha que nosotros vamos a ir llevando semana a semana, semana a semana, y cuando lleguemos acá va a haber una sola conclusión. ¿Yo quiero salvar mi matrimonio o no quiero salvar mi matrimonio? ¿Me interesa que mi matrimonio sea sano o no me interesa mi matrimonio? Cuando llegues acá y hayas marcado todas, no cumplí, no cumplí, no cumplí, no cumplí, tú te habrás dado cuenta entonces que no te interesa. Pero si llegamos acá y dice cumplí o cumplí a medias, o se puede dar no cumplí 1, 2, pero no todos, ¿sí? Entonces ahí tú te vas a dar cuenta qué estás haciendo en tu matrimonio. Y si estás haciendo lo correcto, entonces por defecto lo que debería dar como resultado es un matrimonio sano, un matrimonio bueno. Si no cumplimos, pues nuestro matrimonio, no vamos a esperar que nuestro matrimonio sea lo mejor. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, empezamos con esto, ¿verdad? El enojo y la paciencia. ¿Qué es ser paciente? ¿Qué es? Es la pregunta. ¿Qué es ser paciente? Esa es la pregunta principal. ¿Qué significa ser paciente? ¿Sí? Tiene que ver con ser tranquilo, tiene que ver con esperar también, ¿sí? No ser colérico, no dejarse llevar por el enojo, ¿sí? Eso, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Miren, de los 3 conceptos que apuntamos aquí, primero, ser paciente es mantenerse en paz internamente, aun cuando externamente todo esté en caos. ¿Sí? Yo me mantengo en paz. Cuando todo lo de afuera está en caos, yo me mantengo en paz. ¿Sí? Eso es ser paciente. ¿Sí? Entonces tenemos lo primero, ¿verdad? Paz interna en medio del caos. Paz interna, ¿sí? Puede ser que se esté cayendo alrededor todo, pero yo estoy tranquilo. Y parte de eso es la fe, porque la fe te hace mantenerte esperando ¿qué? Las promesas de Dios. Recibiste una mala noticia, te quedas sin trabajo, alguna cosa, no te desesperas, no explotas, no te hundes, sino que te mantienes en paz, mantienes la calma. ¿Sí? Es parte de la fe del cristiano, la paciencia. A propósito que es uno de los 9 frutos de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Ah? Tomen atención. La paciencia es bíblica y está muy relacionada con el carácter de Dios, ¿verdad? Entonces, mantenerme. Ahora, otra de los conceptos también es reaccionar de manera positiva frente a circunstancias negativas. Reaccionar de manera positiva. En circunstancias negativas. ¿Cómo yo reacciono frente a los problemas? ¿Me dejo llevar por el enojo, ira, o me mantengo tranquilo? ¿Sí? A veces nosotros como padres pasamos todo el tiempo disgustados con nuestros hijos, pasamos todo el tiempo enojados. Y quieren que les diga algo, eso hace problemas de salud. Eso te afecta a ti. Porque por todo, ¿verdad? Hacen caer el vaso, ya te enojaste y gritas. Hacen caer algo, otra vez te enojaste y gritas. Se pelean entre hermanos y todo el día pasas así. Eso te va a afectar la salud. Eso te va a hacer daño. Yo entiendo que hay que llamarles la atención. Como les sé decir a mi esposa, ¿verdad? No te enojes por todo. Hay cosas que hay que llamarles la atención, pero no te enojes por todo porque eso te va a hacer daño. Eso te va a afectar a ti, la salud. No es bueno. No es bueno que todo el tiempo pasemos con el ceño fruncido.
no es tiempo que todo el tiempo gritemos, no es bueno, es malo, ¿sí? Eso te afecta. Hay que corregir, nadie dice que no hay que corregir, pero trata de no pasar disgustado todo el tiempo, ¿sí? Eso es algo, y vamos a ver más adelante, que Salomón aconseja. Y por último, decidir controlar mis sentimientos en vez de que ellos me controlen a mí. Eso es paciencia. Controlar mis sentimientos. En vez de que me controlen a mí, mis sentimientos, yo decido controlar cómo yo voy a reaccionar. Yo tengo que tener control cuando, ¿verdad?, mi esposa me ofende, o cuando el esposo ofende a la esposa. Tú tienes que tener paciencia. Tú tienes que tener paciencia. ¿Cómo tú vas a reaccionar? ¿Cómo tú vas a responder a la ofensa de tu cónyuge? ¿Cómo tú respondes? Con otra ofensa, enojado, disgustado. Hay veces que, ¿verdad?, el esposo ofende a la esposa y la esposa pasa todo el día enojada. Y peor aún, toda la semana enojada. Y el esposo dice, pero a veces los esposos no nos damos cuenta y dice, ¿por qué no me dará de comer con una buena actitud? ¿Qué dice? Ahí está, comerás. O, ¿por qué me estará siendo grosera conmigo? Y el esposo, ¿verdad?, no se da cuenta, no sabe por qué. Y es porque le ofendió, pero el esposo no se dio cuenta tal vez, o no se acuerda que le ofendió. Pero la esposa pasa disgustada todo el tiempo, ¿sí? ¿Es así o no es así? Y peor todavía, ¿por qué estás enojada conmigo, esposa? ¿Por qué estás enojada conmigo? Es que yo soñé, dice, que tú te ibas con otra mujer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? No, hay que saber controlar mis sentimientos y no dejar que me controlen a mí. Cuando yo digo que mis impulsos me controlen, entonces yo voy a ser una persona explosiva, una persona que reacciona al momento, y eso va a hacer, ¿verdad?, que esto se caiga, se destruya, porque es feo vivir en una misma casa, ¿verdad? Eso puede ser un paraíso, puede ser un infierno. Es una comparación nada más. No es que el infierno esté en la tierra, es una comparación. Puede convertirse en un infierno. Porque podemos, ¿verdad?, ser lo más paciente posible. Con eso no quiero decir que nunca vamos a reaccionar, sí, pero hay que controlar la forma. Y no solo, a ver, cuando tú vas a reaccionar, no solo debes pensar cómo vas a hablar, las palabras que las vas a hablar, sino también cómo las vas a hablar. ¿Sí? Tienes que pensar lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. ¿Sí? Para eso se necesita paciencia y bondad. Porque tú puedes decir, ¿verdad? ¿Cómo te atreves? Le puedes decir a tu esposa o al esposo, y te enojas y te disgustas. O le puedes decir, repíteme otra vez, no te entendí. ¿Sí? Creo que me estás ofendiendo, pero tal vez no te entendí. ¿Me puedes repetir nuevamente? Hazme entender, ayúdame a entender. Parece que me ofendiste, pero lo estoy tal vez malinterpretando. A veces el esposo le hace una broma a la esposa con las mejores de las intenciones y la esposa se ofendió porque malinterpretó el chiste. Pero en vez de enojarme, yo lo que podría decir es, ¿sabes qué? No entendí lo que me dijiste. ¿Me estabas insultando o era una broma nada más? Bueno, si era una broma, no me gustan esas bromas. Y ya, eso es la paciencia y la bondad. Pero si te hace una broma que no te gustó, que puede haber sido con las mejores de las intenciones, y por eso pasas disgustado, te enojas o insultas y empieza un problema. ¿Cuántos de ustedes se han peleado por un chiste mal interpretado? Todos nos hemos peleado por eso. Y de una cosita, ¿no? Hay cosas que uno después dice, pero Dios mío, era una broma nomás.
En la familia, entre hermanos, siempre se pelean por ese tipo de cosas. Entre hermanos, entre cuñados, entre esto, no es que me ofendió, dice. Pero tal vez no te quiso ofender, tal vez solo era una broma que no quiso, tal vez no la supo expresar de buena manera. Entonces la persona que es paciente va a saber, ¿verdad? No, se equivocó, no voy a reaccionar mal, voy a darle ¿verdad? Y voy primero a preguntar, a conversar, para no malinterpretar, no reaccionar. Eso pasa cuando yo no controlo mis sentimientos. Acuérdense ustedes lo que dice, ¿verdad? Jeremías 7, engañoso y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Cuando yo me dejo llevar por mis sentimientos, yo me estoy dejando llevar por mi corazón engañoso y perverso. De eso hablábamos el domingo. Pero miren ustedes, entonces, a nadie le gusta estar con una persona impaciente y grosera todavía, porque ser impaciente es una cosa, ser grosero es otra cosa. ¿Sí? Yo puedo ser impaciente, pero aparte la impaciencia viene ligada con la grosería, con las palabras groseras. Ya, ¿hasta cuándo? Le dice el esposo. ¿Hasta cuándo aprendes a cocinar lo que a mí me gusta? Y empieza la grosería, empieza a hablar, ¿verdad?, de las cosas, empieza a no dar lugar a la paciencia, sino a la impaciencia. ¿Y eso qué provoca? Provoca guerra, provoca un caos. ¿Sí? Por eso les digo que es el primer reto, porque sin paciencia no hay nada. Si tú no estás dispuesto o dispuesta a darle tiempo a tu esposo y a tu esposa a que cambien, a que vayan corrigiendo sus errores, parte de eso es el asistir a la iglesia, escuchar la palabra, porque ahí vamos a ver qué tenemos que hacer. ¿Sí? Si no estás dispuesto a darle tiempo, entonces hay impaciencia. Y si eres impaciente, puedes empezar un matrimonio, terminarlo, empezar otro y terminarlo, y empezar otro y terminarlo. Y eso nunca va a funcionar. Porque el problema no es externo, el problema es interno. El problema es que yo no soy paciente. Es duro, es difícil, claro que es difícil. Nadie dice que es fácil. Pero acuérdense de algo, lo que el Señor dice, lo que Cristo dice, ¿verdad? Perdónanos así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿De qué te habla eso? De paciencia y de bondad, porque está orando delante de Dios por aquellos que nos hicieron ofensa. ¿Te das cuenta? Que un hogar sin paciencia y sin bondad no va para adelante. Una iglesia sin paciencia y sin bondad no va para ningún lado. Porque yo como pastor puedo enojarme con, ¿y por qué no tocas así? ¿Y por qué? No, y explotar y empezar, ¿y por qué nos hacen así? ¿Y por qué? No, hay que ser pacientes. Hay que dar 5 oportunidades y después de las 5 hay que volver a dar otras 20 más. ¿Sí? Y a la final, si nunca entienden, pues el Señor será quien juzgue la obra de cada uno. ¿Sí? Pero hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes. Es la primera enseñanza. Repita conmigo, si yo no soy paciente, mi matrimonio no va a funcionar. Yo sé que hay mujercitas que sus esposos son groseros, son impacientes, tratan mal, pero hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Y esa paciencia tiene que llevarnos a nosotros a confiar en Dios, a confiar en su palabra, a orar. Yo me enteré de un lugar donde tú entras, ¿verdad? Y estás con tu esposa y tu esposo. Y tal vez uno de los dos se deja de congregar, deja de asistir a ese lugar. Y le dicen, oiga, ¿usted por qué no viene con su esposo? Es que ya no quiere venir. No, entonces divórciese y cásese con alguien que sí quiera venir. ¿Sí? Y han roto muchos matrimonios por eso. ¿Y quieren que les diga cuál? G12, un lugar, es una iglesia de César Castellano, que está en todo el mundo, metido en muchas iglesias, donde si uno de los dos no comparte lo mismo que el otro, pueden divorciarse y tienen que conseguirse un esposo o esposa que sí crea en lo que ellos predican.
¿Eso es paciencia? Eso es impaciencia. Y eso es, ¿verdad?, estar metiéndose en problemas con Dios. Metiéndose en problemas, porque ni aun Cristo les dijo divórciense, ni Cristo siquiera vino a imponer el divorcio. Lo que Cristo vino es hacernos dar cuenta que el problema está en nosotros, en el corazón. ¿Sí? Entonces, la mujer convertida, ¿cómo ganará a su esposo inconverso? Con su buena conducta, dice, ¿verdad? Con su buena conducta ganará a su esposo inconverso. La esposa convertida, la esposa cristiana. O viceversa también, el esposo cristiano con su buena conducta va a ganar a su esposa inconversa. ¿Sí? Abran sus Biblias en Proverbios 14:29. ¿Alguien ahí nos leyendo, por favor? Proverbios 14:29. Ajá. Miren ustedes, hasta ahí nomás. ¿Qué son los celos? Dice, cáncer a los huesos. Pero la paz, ¿qué es? La paz del corazón, ¿qué es? ¿Qué dice ahí? Medicina, me parece que dice, ¿verdad? Medicina para el alma. La paz, ¿sí, verdad? Eso dice. Salud al cuerpo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo es que Salomón llega a estas conclusiones? El rey Salomón llega a estas conclusiones sin haber sido médico, sin nunca haber visto siquiera una radiografía, algo interno del ser humano. ¿Cómo es que llega a estas conclusiones? De que la paz es salud al cuerpo, pero los celos que tienen que ver con la ira y el enojo son ¿qué? Cáncer a los huesos. Miren ustedes. Y no solo es cáncer, vamos a apuntarle aquí, no solo es cáncer, sino que es veneno. ¿Sí? Yo quiero que contesten varias preguntas. Yo quiero que contesten ahí varias preguntas. ¿Sí? Si tu cónyuge te ofende, ¿cómo tú reaccionas? No le conviene ofenderme. Yo quiero que escriban esa pregunta. Si tu cónyuge te ofende, ¿cómo reaccionas? Y yo quiero que ustedes respondan ahí. ¿Cómo reaccionas tú cuando te ofende tu cónyuge? No, ¿cómo están reaccionando hasta el día de hoy? No, ustedes se van a llevar ese papelito, no se preocupen. Escríbanle nomás, ¿cómo reaccionan? Pero la verdad, sin ocultar la verdad. No van a poner, yo no digo nada, le digo que Dios te ama, que el Señor te bendiga. No, pongan la verdad, esa no es la verdad. Esa no es la verdad, pongan la verdad. Va una, va dos, dice. A la tercera no digo nada, dice, yo actúo nomás. Segunda pregunta. ¿El enojo es tu estado predeterminado de reaccionar cuando te ofenden? El enojo es tu estado predeterminado, o sea, es lo natural, te brota, te enojas. De una, ni siquiera preguntas, solo te enojas nada más. ¿Sí? Y si te ofende, tú también ofendes. ¿El enojo es el estado predeterminado para reaccionar? ¿Sí o no? Cuando te ofenden, ¿sí? Entonces, yo tengo que analizar cómo yo estoy reaccionando. ¿Qué está saliendo de mi boca cuando yo me enojo? Si es que me enojo rápido y cuando me enojo, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué?
a la esposa, ¿verdad? Le chismea a la vecina y le dice, ¿sabe que yo le vi a su marido? Dice, sí, estaba conversando con una mujer así. Dios mío, y en su mente se empieza a imaginar lo peor, ¿verdad? Dijo que estaba solo caminando, pero ya en su mente ya se imagina que estaba entrando al motel, tal vez que estaba yendo a comer. ¿Qué más estaría haciendo? Entonces en su mente ya se hace ideas. O dice, ¿verdad? No, mi vecina me dijo que le vio con una mujer conversando y ya no viene, media hora tarde, ya se atrasó, no viene. Y empieza, ¿verdad?, la cabeza a imaginarse cosas. Y eso pasa bastante en los esposos también. Sí, nos pasa bastante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos? O esperamos, ¿verdad? No voy a dar lugar yo a esos pensamientos, yo voy a esperar, a preguntar primero. ¿Saben qué es el enojo? ¿Saben qué es el enojo? Me sorprendí cuando busqué entre varios conceptos del enojo y encontré esto, que el enojo, pongámosle por acá, aquí pongámosle. El enojo es la respuesta de una persona, escuchen bien lo que les voy a decir, es la respuesta de una persona ignorante, insensata y egoísta. ¿Por qué ignorante? Porque no conoce toda la verdad, sino que se hizo sus ideas nada más. No sabe lo que está pasando. Pero de una se enojó ya, de una reaccionó. Es ignorancia, no saber verdaderamente lo que está pasando. Es egoísta, ¿verdad? Porque no da lugar a que la otra persona se exprese para que nos explique cómo son las cosas. Y es insensato porque te hace hacer cosas que no deberías hacer. Eso es el enojo. Cuando te dicen algo y tú reaccionas y te enojas, te pones en forma o en el patrón de gritar o de reaccionar de otra manera, de mala manera, sin dar lugar, ¿verdad?, a escuchar primero. Por eso decía, ¿cómo tú reaccionas? Tú preguntas, explícame esto, ¿cómo es? Explícame mejor lo que está pasando. O insultas de primero. Y no quiero escuchar. Eso es ignorancia, egoísmo e insensatez. ¿A dónde te va a llevar eso? ¿A dónde te va a llevar eso? ¿Verdad? No, hay muchos esposos que han matado a sus esposas por celos. Porque el amigo le dijo que la esposa estaba engañándole. ¿Verdad? Y sin preguntar y solo fue y mató. Porque dan lugar a la ira. En la vida, si tú te dejas llevar por el enojo, te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal. Porque ¿en qué empresa le gusta a un jefe tener un trabajador que todo el tiempo pase enojado? A ningún jefe. ¿O a qué trabajador le gusta que el jefe pase todo el tiempo enojado? A ninguno. Por eso es que hay trabajadores que dicen, Dios mío, ya no aguanto más, no soporto más a mi jefe. O hay jefes que dicen, Dios mío, ya no le aguanto más a mi trabajador. Solo pasa enojado, nada más. No se le puede decir nada, porque si se le dice algo, malinterpreta las cosas y reacciona mal. En la vida te va muy mal si tú te dejas llevar por el enojo. No solo en el matrimonio, en todo lo que tú hagas. Tenemos que aprender a preguntar. Tenemos que aprender a decir, explícame mejor. No te entendí. Tal vez malinterpreté, explícame bien. Porque estoy malinterpretando las cosas. O ayúdame a entender mejor. ¿Sí? Esa debería ser. Y cuando tú reaccionas así, tú lo que estás haciendo es dando lugar a la paciencia, a la bondad, porque no estás insultando, porque no estás ofendiendo.
y está cerrándole la puerta al enojo. Eso quiere decir que el amor está sobre unos buenos fundamentos, sobre una buena base. Eso va a salir para adelante. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, abramos nuestras Biblias nuevamente. Quiero que apunten esa frase antes de irnos al siguiente versículo. Quiero que apunten la frase: la paciencia le da permiso a la otra persona de ser humano, de ser persona, de ser un ser humano. La paciencia le da permiso a la otra persona de ser humano, ¿sí? De ser una persona que falla, que va a errar, que se va a equivocar, pero que sabe, ¿verdad?, que va a contar con una respuesta de alguien que tiene paciencia. Se equivocó, pero el esposo le tiene paciencia, ¿sí? Paciencia para esperar que el esposo vaya madurando, porque ya sabemos nosotros que científicamente el esposo madura más despacio y la esposa madura mucho más rápido. Pues todavía el esposo el domingo lo que quiere, ¿qué es llegar después del culto? ¿Qué quiere llegar a hacer en la casa? No sea mentiroso. A cocinar. A cocinar. Pidan un autógrafo al hermano que le firme la Biblia. El domingo después de la iglesia, y vamos a hacer una encuesta, ¿verdad? Vamos a hacer una encuesta en la iglesia para ver qué es lo que hacen los esposos después de llegar de la iglesia los domingos. Acostarse, prender la televisión y ver el resumen del fútbol. Es el campeonato nacional, va a jugar Barcelona, Emelec. Eso es verdad lo que hace. ¿Eso es madurez o inmadurez? Pero hay que tener paciencia. Esposas, tengan paciencia. Cuando la esposa comete un error, ¿qué es lo que hace el esposo? ¿Verdad? Algo sencillo, la esposa se olvidó las llaves del carro dentro del carro. ¿Qué dice el esposo? ¿Verdad? Pero ¿cómo? Como una niña, ¿verdad? Y el sermón empezó. Pero no ves, ¿verdad? Pero cuando le pasa al esposo, entonces, fue un error, dice. Fue un error natural, somos humanos, dicen. Pero ¿verdad? ¿Sí? Cuando la esposa choca el carro, Dios mío, es el fin del mundo. Es el fin del mundo, pero no puedes manejar, pero ya te enseñé, ya fuiste al curso. ¿Por qué es que? Pero no ves que solo así nada más. Cuando el esposo choca, no fue mi culpa, dice, ¿verdad? No fue mi culpa. Me chocaron, dice. Me chocaron, no fue mi culpa. Con eso quiero decir es que cuando la esposa comete un error, el esposo siempre quiere acusar. Cuando el esposo se equivoca, eso es un error de humanos, dicen, ¿verdad? Es natural. Entonces lo que nosotros debemos aprender es a ser equitativos. Eso es paciencia. Yo le doy lugar a mi esposa de que ella se equivoque también porque es un ser humano, y la esposa también tiene que ser paciente con el esposo que está en proceso de madurez, ¿no es cierto? Todavía, ¿verdad? Sufre de mamitis, todavía está la mamá llamando a ver cómo está mi bebé, entonces todavía hay que ser paciente, ¿sí o no? Hay que ser paciente. Entonces, cuando yo soy una persona muy exigente, cuando quiero que mi esposa haga así, rápido, y como yo quiero y como yo digo, y se haga, eso es ser impaciente. Eso no es ser paciente ni bondadoso. Yo pienso que mi esposa es un robot que tiene que hacer las cosas perfectamente, así como las computadoras. Las computadoras no se equivocan porque el ser humano las programa, quitando todos los errores hasta que haga las cosas perfectas, y aún así
si la comparamos con Dios es imperfecta, porque es hecho por un hombre imperfecto. Pero hablando humanamente, hace las cosas mucho más perfectas que un ser humano. Ahora, y lo que yo menos puedo esperar o pensar que mi esposa sea perfecta, o sea, que haga las cosas perfectamente. Yo tengo que darle lugar a que sea humana, ¿sí? Y la esposa también tiene que darle lugar al esposo para que sea humano. Cuando yo soy impaciente, yo no estoy dando opción a eso. Yo quiero que la persona actúe como una máquina programada para ser perfecta. Y eso no es así, eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar eso, ¿sí? Entonces, eso es algo que yo tengo que analizar. Otra frase que yo quiero que apunten es esta. La paciencia es el lugar donde el amor se une con la sabiduría. Escúcheme. La paciencia es el lugar donde el amor, sabiduría. La persona que es paciente, y controla sus palabras, se le admira como un sabio, como una persona sabia, como una persona, ¿verdad?, inteligente. La persona que mide sus palabras, que actúa con paciencia, es una persona que es vista como sabia. Entonces, la paciencia es el lugar donde el amor y la sabiduría se unen. Qué hermoso tener un lugar, un hogar, donde haya paciencia, amor y sabiduría, ¿verdad? Y bondad. Lo más hermoso, ¿sí o no? ¿Será posible tener un hogar así? ¿Sí? ¿Es posible? Claro que sí. Y todo empieza ¿por qué? Por empezar a sacar el enojo de tu casa, de tu corazón, de tu vida, de tu familia. Enséñale a tus hijos a no reaccionar con ira cuando les ofenden. Enséñales a no reaccionar con ira, a no reaccionar con enojo. Y vas a ver que en la vida les va a ir muy bien. But patiently I will wait. I will move ahead, bold and confident, taking every step in obedience. Hay que decir las cosas, sus 4 verdades, como dicen, ¿verdad? Como dice el dicho, le dije sus 4 verdades, me despidió del trabajo, pero le dije sus 4 verdades, a mí qué me importa. Después nomás sufriendo, Dios mío, me quedé sin trabajo. Entonces, yo no entendía por qué es que íbamos los dos, nos hacían una entrevista y siempre le contrataban a él. Yo decía, ¿por qué es que a mí no me quieren contratar? Con el tiempo fui entendiendo que mi actitud era muy diferente a la actitud de él, porque él era más tranquilo, se quedaba un poco más callado, más pacífico, mientras que yo era todo lo contrario. Yo era más explosivo, me enojaba y no me importaba si era el jefe quien decía sus 4 verdades. Entonces, ¿a quién le gusta estar con una persona así, explosiva? A nadie. Por eso es que a veces los hijos quieren irse rápido a la casa, no quieren estar en casa. ¿Por qué? Porque nos encontramos con padres explosivos, padres, ¿verdad?, problemáticos, padres que todo el tiempo pasan enojados, disgustados. Es tiempo, hermanos, esposos, padres, es tiempo de que nuestro hogar sea un verdadero jardín. Lo que Dios le dio a Adán y a Eva, un jardín, algo donde podamos disfrutar. Donde hay corrección, sí debe haber corrección, pero debe ser todo con medida. Ya, corregí, ¿verdad? Le di con la vara, medido todo, pero ya, mi actitud cambia, mi semblante cambia. Yo no puedo pasar todo el tiempo así en casa. Ya, todo el tiempo así. No puedo pasar todo el tiempo así. Tengo que cambiar mi semblante.
Ya le corregí, le di, me entendió, hice la corrección, automáticamente paso a otro modo. El modo de, ¿a qué modo? De paz, de tranquilidad. ¿Sí? ¿Jesús se disgustaba? Sí. Sí, se disgustó. Acuérdense cuando entra al templo y encuentra, ¿verdad? Vendiendo dentro del templo. ¿Qué hizo? Cordeas y mandó sacando a todos. Mandó sacando a todos. ¿Estaba enojado o no estaba enojado? Con los fariseos se enojó, sepulcros blanqueados, les dijo. Pero, ¿por qué es que los niños se acercaron a Jesús? A jugar, dice, con Jesús. Eso te hace entender que Jesús no pasaba todo el tiempo enojado. Y había algo en Jesús que era su actitud, su carácter. Si Jesús hubiera pasado todo el tiempo enojado, los niños nunca se hubieran acercado a jugar con él. Los niños se acercaron. Más bien los discípulos, sale de aquí. ¿No ves que es el maestro? No se acerquen, váyanse de aquí, niños. Así pasamos muchas veces nosotros. Todo el tiempo queremos, ¿verdad?, que las cosas estén bien, rectas, que no dar lugar a nada. Alguien vino acá a la iglesia, de otra iglesia, y cuando vio que los niños salieron corriendo, y él se disgustó, se enojó. Y dijo, no, en mi iglesia no se mueve ni una mosca, dijo. Y a los niños, el pastor dice que tiene una vara, un látigo, y el que se mueva, le da la vara al papá, cójale, llévale al baño y le vara. Aquí tienen que quedarse ahí sentados y no se mueven para nada. Dios mío, ¿dónde estamos? Si Jesús hubiera sido así, hermanos. Tampoco vamos a dejar que se suban, boten las cosas, se trepen y hagan. No. Pero hay que dar lugar a que sean humanos, porque son niños. Nosotros no podemos hacerles como nosotros, podemos estar 1 hora sentados, un niño 15, 20 minutos, no. Hasta ahí ya, a partir de los 15 minutos el niño ya no puede estar sentado. Quiere moverse, quiere jugar, quiere hacer otra cosa. Por eso es que tuvimos varias actividades y un cafecito, porque yo sé que también aquí algunos no se aguantan media hora sentados. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que dar lugar a que sean humanos. ¿Sí? Y vamos a terminar con estas preguntas siguientes. ¿Cuánto tiempo te lleva a ti reaccionar desde que recibes la ofensa? ¿Cuánto tiempo te lleva a reaccionar con ira? Ese ratito. ¿Memoria llena? Dios mío. ¿Cuánto tiempo? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo nos lleva pasar hasta ponerme disgustado? Yo creo que son segundos nada más, segunditos. Enseguidita se prende, es como el fósforo que se pasa y se prendió. A veces al segundo, al tercer intento, pero de que se prende, se prende. Entonces, a veces una broma, lo que sea, pero hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. ¿Sí? Es duro, es difícil, pero esa es la señal de que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Porque si yo soy una persona impaciente, que no me gusta esperar a nadie, y el que va conmigo va, y el que se queda en el camino muere, ahí se quedó. Entonces, yo realmente tendría que hacerme la pregunta si el Espíritu de Dios está morando en mí, y si yo le estoy dando oportunidad al Espíritu Santo de trabajar en mí. Porque la paciencia es fruto del Espíritu. Y si el Espíritu está obrando en mí, entonces yo tengo que ser paciente. Yo le escuché una vez a un pastor decir que uno jamás debe pedir paciencia. Y digo, ¿cómo no? Es que, hermano, dice, ¿cómo usted le va a pedir a Dios paciencia? Me dice. Yo digo, pero es que es un fruto del Espíritu Santo, yo tengo que tener paciencia. No le pida paciencia a Dios, dice. Digo, ¿por qué? Porque le van a venir problemas, dice. Le van a venir pruebas. Por eso no debe pedir paciencia. Hermano, digo, no, pues no es así. Yo tengo que pedir paciencia. Yo tengo que el Espíritu Santo trabaje en mí. ¿Para qué? Para yo ir dando la
imagen de ¿quién? De Cristo, ¿sí? Entonces, por comentarles algo de lo que Cristo hacía con los niños, ¿no? Otra de la pregunta, cuando tú te equivocas, ¿cuentas con un esposo o una esposa comprensiva o comprensivo? A ver, cuando tú te equivocas, ¿cuentas con un esposo o esposa comprensivos? O tú dices, ya se fregó, Dios mío, no, ay, Dios mío, no, ya no, que ni se entere mi esposo. Llega la esposa, ¿verdad? Hijos, por favor, no le digan nada a su papá, calladitos. O viene o viene el esposo, mijos, no le digan nada a su mamá. Callados, por favor, no le dirán que quemé el arroz. Por favor, todos en silencio, ¿verdad? Y llega la mamá, lo primero que hace es, ¿qué se quemó? Uno trata de esconder todo, ¿verdad? Ya no huele a nada. Y desde la puerta del patio, ay, el arroz se ha quemado, dice. Enseguidita, ya detecta. Pero cuando tú te equivocas, ¿tú sabes que tu esposa o tu esposo son comprensivos o no? Respondan ahí. ¿Cuentas con un esposo o esposa comprensivos? No. Si es no, entonces pongan no cuento con un esposo comprensivo. Y así delante del esposo, pongan, no. Me equivoqué, pero yo sé que mi esposa me va a entender. O me equivoqué, pero yo sé que mi esposo me va a entender. Eso es estar en paz porque sé que tengo a alguien al lado que me comprende. Eso es tener un amigo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué los hijos, muchos de los hijos, no les cuentan nada a los padres? Porque cuando conversan algo, lo primero que hace el padre o la madre es explotar. ¿Y cómo? Por eso confían en un amigo, porque los amigos no les van a insultar. Los amigos no les van a tratar mal. Más bien van a dar un mal consejo. Pero cuando te cuenten algo, tú escucha. Sé tardo para la ira, escucha. Y tú le puedes decir lo mismo, pero de otra manera. Tú le puedes decir, mi hijo o mi hija, ¿verdad? Tiene 13 años y llega y dice, papá, quiero tener una novia. Y tú puedes explotar, pero ¿cómo? Mamarracho. No puedes ni siquiera. Sí, sí. O tú puedes decirle, mi hijo, ven acá, te voy a explicar. Mira, cada vez que tú empiezas una relación, tu corazón se lastima. Termina mal la relación, tu corazón se va desgastando. Cuando tú llegas al matrimonio, tú llegas con un corazón maltratado. Eso no te va a dejar que tú disfrutes y te entregues al 100% en tu matrimonio. ¿Por qué los hombres llegan celosos excesivamente al matrimonio? ¿Saben por qué? Porque la primera enamorada le traicionó, la segunda le dejó, la tercera le dijo que era feo, la cuarta le dijo que no quiere. Entonces ese hombre llega al matrimonio y la primera que le dijo que sí y se casó, Dios mío, no le dejan salir ni a comprar el pan. Ni a comprar el pan. Sales conmigo, no puedes salir solo, no puedes salir sola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegó al matrimonio con un corazón desgastado, con muchos prejuicios en su mente, en su corazón. Entonces tú puedes explicarle lo mismo, pero de otra manera. ¿Qué va a hacer eso? Que te vuelva a contar otra cosa, porque tiene confianza, porque le vas a dar un buen consejo. Así, entonces, mi hijo, tú no vas a tener enamorada porque no quiero que te pase lo mismo que me pasó a mí. Tú vas a llegar a tu matrimonio estable, con tus sentimientos, tu pensamiento bien, ¿sí? No estás en edad de tener novia, entonces yo no te puedo dar mi consentimiento porque todavía estás muy joven, ¿sí? Pero tal vez a partir de los 18 o a la edad que ustedes consideren, o sea, no tampoco a los 30, ¿no? Pero vas tú a tener permiso para tener tu novio o tu novia, ¿sí? Entonces, porque valga la oportunidad, todo ser humano necesita amar y sentirse amado, es algo natural del ser humano. Entonces, cuando tú prohíbes
¿verdad?, a tu hijo que ame o que se sienta amado ya cuando tienen una edad en la que deberían amar, entonces tú le estás negando eso y eso le va a hacer daño, le va a hacer daño. Madres que dicen, no, mi hijo, usted nunca se va a casar, usted tiene que estar conmigo siempre, hasta que yo me muera, ¿verdad? Y el hijo ya 40 años y la mamá no se muere, y el hijo orando para que ya vaya la mamá rápido. Sí, no, eso no está bien, no está bien, porque eso daña el corazón. Entonces, mis hermanos, si tú cuentas con una persona que es comprensiva, eso te va a ayudar a ti, te va a dar paz. ¿Sí? No es una excusa para seguir fallando, para cometer los mismos errores. No es que vas a chocar el carro 3 veces en el mismo año, porque tengo un esposo comprensivo, entonces choqué nomás de nuevo a cada rato. No, tampoco es así, Pero hay que tener equilibrio, paciencia, o romper la pantalla del celular, ¿verdad? En 2 meses, 3 celulares rotos, no, pues tampoco así. Ahí sí ya estamos, pero a las puertas. Dios mío. O lo típico que a cada rato pierden los celulares, ¿no es cierto? Otro celular más, Dios mío. No, ahora sí el de a 10 nomás, el de $10, con ese no quiero saber nada. Pero puede pasar. Para terminar, ¿cómo sería tu hogar si aplicaras lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:15? ¿Cómo sería mi hogar si yo aplicara esto? ¿Cómo sería mi hogar? Alguien ayúdenos leyendo. Primera de Tesalonicenses 5:15. Mirad, ahí nomás. Mal por mal. ¿Sí? ¿Qué más decía? Seguid lo bueno. ¿Para quiénes? Con todos, uno para otro y para con todos. ¿Cómo sería mi hogar si yo no pago mal por mal, insulto por insulto, grosería por grosería? ¿Cómo sería mi hogar? Si yo les enseño a mis hijos a que ellos nunca reaccionen de esa manera, de una manera explosiva. Si cuando yo veo a mis 2 hijos pelear, yo les explico que esa no es la manera. Y si se portan de nuevo, yo les doy vara, ¿no es cierto? Porque no es la manera en la que ellos, porque se jalan y se pelean y se insultan, ¿no? Por eso es que después los hijos grandes están metiéndose juicios entre hermanos. Por eso entre hermanos después se mandan a la cárcel. Y peor todavía, entre hermanos dándose puñetes en el cumpleaños de la mamá. Sí. En Navidad, cada fiesta, Día de la Madre, puñetes, borrachera y puñetes. El Día del Padre, borrachera y puñetes. El Día del o sea, siempre pelean, siempre tienen que salir peleando. ¿Por qué nunca? Ustedes se han preguntado, ¿por qué nunca la familia de mi esposo, la familia de mi esposa, por qué nunca pueden tener una fiesta en la que no peleen? En la que no se ofendan, en la que no salgan disgustados, en la que no... ¿Por qué nunca pueden tener una fiesta en paz? Porque desde pequeños fue la tónica, fue la forma en la que ellos vivieron. No les enseñaron. Si tu hermano te ofende, tú tienes que estar tranquilo. Tú no vas a tomar, tú vas a acercarte a tu padre desde que son pequeños y que tu padre corrija a tu hermano. Pero no es que tú vas a desquitarte y vas a empezar así. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Sí, dígame. Problemas, podría decir, no. Es porque todavía, digamos, se crea un resentimiento. Y algunas veces, como digamos, con el alcoholismo, o sea, con el alcohol en la cabeza, o sea, sacan a flote ese resentimiento, esa ira. Y entonces, ahí viene, digamos, como usted acaba diciendo, no ha habido la paciencia o no ha habido la oportunidad de hablar pacientemente, porque uno se habla, el otro ya se explota, el otro comienza a hablar lentamente, y uno ya se explota. Entonces esa ira, ese resentimiento va creando en uno, o sea,
O sea, como dice, no, está diciendo, el ojo está iniciando, como para ver. O sea, la primera oportunidad que hay, o sea, la primera oportunidad que él, como dice, salta y reacciona y es explosivo, porque, o sea, esa fue la mejor oportunidad que él tuvo. Sí, yo le digo sí, porque, o sea, en un cuartel sucede mucho esas cosas. Pero tranquilo, porque saben ni por qué. Y después de ello ya separando, es que él me hizo otra cosa, pero es que eso pasa años. O sea, no es que, digamos, es capaz que le hizo peor, o peor cosa, peor reacción le hizo ese momento, pero no se acordó de eso, sino se acordó de hace años, que en el mundo como ser humano es igual, y eso se quiere dentro. O sea, y espera un momento, o sea, digamos, a ver, contarlos en la cabeza, o digamos, conocernos, reacciona de esa forma, de esa manera. La dirección nos da en cambiar la ira y eso da raíz de amargura. El enojo, ¿qué almacena el enojo? O ira, resentimiento. El resentimiento que almacena, raíz de amargura, o da como resultado. Y esto da como resultado la muerte. ¿Sí? Eso es lo que habla Pedro, también Pablo habla de esto. Que no demos lugar a la ira, dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bueno, es algo de lo que decía, ¿verdad? El enojo, la ira, el resentimiento, la raíz de amargura, son niveles en el que va subiendo la ira, hasta convertirse en raíz de amargura, da fruto la muerte. Es peligroso permanecer en ese estado de ira todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería mi hogar si yo aplicara esto? Estupendo, sería bueno. Van a haber problemas, pero se van a saber sobrellevar esos problemas. Cuando hay que corregir, se corrige, termino de corregir, cambio mi modo a paz, a tranquilidad. Mis hijos pueden volverse a acercar a mí, ¿verdad? Después de que les haya dado con la vara, a seguir, a jugar o a hacer cualquier cosa, porque no es que paso todo el tiempo yo enojado, ¿verdad? No, ya no quiero saber nada, no me digan nada, no, ya no son mis hijos. No está bien. Nosotros no deberíamos mantenernos en ese estado. No, ya corregimos, nuestro modo tiene que cambiar. Ya, vamos ahora sí. ¿Sí? Tengan mucho cuidado, porque eso va a destruir nuestro hogar. Entonces, ayúdenme repartiendo, Marquito, estas hojas, ¿ya? Por favor, estas hojitas les voy a pedir de favor que el próximo sábado, a cada uno, por matrimonio, uno por familia, que el próximo sábado traigan esas hojitas, ¿sí? Estas hojitas no son para los cultos, no, para los cultos no. Mañana a las 9 de la mañana tenemos culto, pero esa hojita no van a traer mañana, van a traerla el otro sábado, ¿sí? Y van a llenarla solo la primera semana, el primer reto. Eso. Donde dice aquí, semana 1, ahí van a apuntar donde dice reto, van a apuntar lo que yo les voy a decir ahorita. El primer reto. Esta semana, el primer reto es que no salga de mi boca nada ofensivo para mi pareja, para mi cónyuge, para mis hijos. No ofender con mi boca. Porque yo puedo enojarme, pero una cosa es enojarme y otra cosa es insultar, hablar con grosería. ¿Sí? Entonces, si yo pongo freno a mi boca, como dice Santiago 3, poner freno a su boca, yo también pongo freno a mi ira, ¿sí? Y me calmo, porque yo cuando callo estoy enojado, estoy disgustado, ¿verdad? Pero prefiero callar, entonces se va bajando la ira, se va bajando el enojo. Has puesto freno a tu ira cuando controlas tus palabras, ¿sí? Entonces, el primer reto es no hablar, ¿verdad? No ofender a mi cónyuge con palabras. Ese es el primer reto. Controlar mi ira y no dar
lugar a groserías o a palabras que salen de mi boca a dañar a mi cónyuge, a mi esposa o al esposo. ¿Sí? Entonces, eso es así. Después hemos de hacer también un seminario para jóvenes, todos los jóvenes, y también hemos de ir llevando reto por reto a los jóvenes también. Por ejemplo, obedecer a los padres, igual no insultar, todo eso. ¿Sí? También hemos de hacer eso con los jóvenes, si Dios permite. ¿Ya? Entonces, yo puedo poner, cumplí, pongo un visto. A medias, el de la mitad es a medias. O sea, de la semana, 2 días, le insulté, eso sí, le acabé de insultar, pero ya los otros 3 días ya no le dije nada. Entonces, a medias. y no cumplí. Si yo pongo a medias o no cumplí, yo tengo que poner la razón por la que yo no pude cumplir el reto. ¿Sí? Cualquier razón, la razón, pero la verdad. No pongan, miren, no pongan mentiras porque no engañan a nadie, ustedes mismos se engañan. Porque ustedes pueden aparentar, tal vez nunca vea esa hoja yo o nadie, solo ustedes. Pero si ustedes ponen una mentira, ustedes están engañando a ustedes mismos. ¿Sí? No van a poner cumplí a todito y no cumplieron nada. No. Tienen que poner la verdad. ¿Sí? El esposo le califica a la esposa y la esposa al esposo. Y después el pastor lee. Para enterarse. El domingo en el culto publicamos ahí al mejor esposo. Con una foto. Aquí en la mitad la foto. El premio al mejor esposo de la semana. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será posible o no será posible? Sí, es posible. Es posible. Es posible no ofender. Quítense eso. Dígame. El reto, no pagar mal por mal y procurar el bien con todos. ¿Sí? Ese sería el versículo clave ahí. Y, ¿verdad? El reto en específico es que no salga de tu boca nada que ofenda a tu cónyuge y ser paciente, esperar. O sea, para la ira. Eso. Claro. Para no explotar. Tomarán agüita de valeriana para que pondránse en remojo, no exploten. Entonces, mis hermanos, está claro el reto, ¿no es cierto? Tratemos, mis hermanos, de que los sábados más bien vaya viniendo más gente y no mejor lo contrario, que vaya desapareciendo los hermanos. Si no pueden cumplir un reto, no piensen que por eso no van a venir. O sea, si ya no cumplí, mejor ahí queda, no quiero saber nada. No, vengan con más ganas, porque terminado los 40 retos, ustedes se van a dar cuenta que su matrimonio va a cambiar completamente. ¿Sí? Va a ser otro mundo su matrimonio, si terminan los 40 retos. ¿Sí? Si no terminan los 40 retos, se quedan en el camino, entonces nada habrá cambiado. Seguiremos en lo mismo y en lo mismo. Si su esposo, ustedes quieren que venga su cónyuge, para los que vinieron solos, no les obliguen, más bien persuádanle, trátenle con persuasión, sean más sabios y vean la manera de cómo ustedes que les conocen mejor, cómo les pueden traer de manera sabia, sin obligarles, sin pelear, sino que ellos mismos salgan. Y sobre todo, órenle a Dios para que Dios toque sus corazones. Nosotros también estamos orando para que Dios toque. ¿Sí, mis hermanos?